Esta es la hora de la conversación. Hoy conduce Daniela Blut y recibe al artista invitado de la semana. Presentan Banco República. Ahora podés hacer transferencias usando el número de celular de tus contactos. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Auspicia Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Josefina de León. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar acá. Un placer recibirte. Vamos a contarles a los oyentes un poquito de Josefina. A ella siempre le gustó dibujar y pintar. De niña lo hacía en el campo, en Soriano, donde nació y creció. Después estudió unos años de psicología, cursó comunicación y finalmente hizo un máster en dirección de arte y diseño de interiores en Barcelona. Hoy está dedicada de lleno a la pintura, ya expuso su obra en Nueva York, en Berlín, Miami y representó a Uruguay también en Qatar en el marco del Mundial de 2022. Además, mientras afianza su trabajo sobre el lienzo, como la obra que nos acompaña hoy en el estudio, sigue experimentando en nuevos formatos y también en nuevas técnicas. Ahora está probando en indumentaria y también en objetos. Sobre lo que hizo, sobre lo que está haciendo ahora y lo que tiene planes de concretar, vamos a estar conversando hoy en este ratito que tenemos en la conversación. Seguramente hay mucho para charlar, así que vamos a ir empezando, Josefina. Contame un poco cómo es el paso, porque siempre te gustó dibujar, siempre te gustó pintar, pero cómo sos bastante autodidacta en tu formación. ¿Cómo fue el paso un poco a dedicarte al arte de forma más profesional? Sí, desde chiquita me encantaba pintar y dibujar. Estaba todo el día en el campo tratando como de generar formas, colores. Siempre fui muy a lo abstracto, desde chiquita hacer, círculos, cuadrados, me encantaba. Y eso que tenías la naturaleza. Sí, y era como que trataba de hacer las montañas, cosas así. Y luego fui creciendo y lo que me pasaba mucho en clases es que me aburría en clase, etcétera, y también me ponía a dibujar. Como que siempre estuve muy vinculada a todo lo que es el dibujo, la pintura, etcétera. Después fui creciendo, fue como que los caminos me fueron alejando un poco a toda esa parte de creatividad. Como dijiste, decidí estudiar psicología, pero luego, cuando me di cuenta que no era lo mío, tomé contacto con la carrera de comunicación y eso me retomó como esa pasión de nuevo por el dibujo, la pintura. Por áreas más vinculadas a la creatividad. Ahí va, más a lo creativo. Y ahí fue como que retomó mi pasión y desde ahí no he frenado. Y ahí a ponerte a pintar, porque una cosa es la comunicación y otra es, enfrentarte al lienzo. Al blanco. lienzo. Sí, me empezó a pasar que como que en comunicación tenía toda la parte de creatividad, más conceptual, etcétera, pero necesitaba plasmarlo. Y en momentos de mucho estrés me ponía a pintar y a dibujar como para terapia. Aflojar un poco, pero a la vez nunca había estudiado, era muy instintivo. Entonces, como que nunca encontraba lograr plasmar en las hojas, porque al principio pintaba en hojas, lo que sentía adentro, esa como explosión de sentimientos. Y me pasó que un día en verano estaba muerta de calor pintando, media frustrada porque no conseguía plasmar eso que tenía tanto adentro. Y estaba tomando un jugo de naranja con una pajita y dije, ¿qué pasa si soplo la pintura? En vez del pincel, como romper un poco con lo que venimos a veces de la típica pincel, etcétera, poner la pintura, soplarla y ver qué pasa. Y ahí fue como que empecé a generar mi propia técnica, me empecé a sentir cómoda, empecé a sentir que por fin podía transmitir ese mundo interno tan lleno de emociones, sentimientos que tenía dentro. Y ahí fue como el puntapié para empezar a crear todo mi camino artístico con mi propia técnica. Entonces fue bastante autodidacta porque no fui a un taller, siempre así viendo y consultando con otros artistas y como inspirándome desde ese lado, pero yo misma mi técnica la fui como formando de a poco. Y ahí arrancó. ¿Eso estamos hablando hace cuántos años? Eso hace 8 años. Ahí estaba estudiando comunicación, trabajando en una agencia de marketing digital, haciendo la tesis, y ahí empecé con todo lo que era la pintura. Pero en el momento que empecé como que me encontré con la técnica y logré expresar
todo eso que te decía de sentimientos, emociones que tenía adentro, fue como, no le pude... no puedo dejar pasar esto. Total. Y ahí empecé y fue como cada vez más. Y cada vez sentía la necesidad de pintar más porque había encontrado la forma de poder transmitir todo eso que no lo podía transmitir de otra forma. Entonces fue como el puntapié para todo el mundo que después fui creando. ¿Cuánto te parece que tuvo que ver un poco, obviamente lo que traías vos, pero capaz que tu marco familiar? Digo, algunas veces lo has hablado en otras entrevistas, sí, o en cosas que has escrito, que hay muchas mujeres creativas en tu familia. Total, ¿no? Tengo tías, como un lado... abuelas, bueno, un linaje ahí. Total, por suerte vengo de una familia de mujeres muy creativas. Mis 2 abuelas eran muy creativas, siempre estaban como creando ropa para sus hijos, con las telas, la cocina, como que todo lo que hacían con sus manos era un arte. Ellas se dedicaron más a la casa, que yo ahora en las últimas horas estoy como tratando de hablar mucho de eso, de cómo nuestras generaciones a veces rompemos con eso de que antes capaz que la mujer se quedó más en la casa y no pudo impulsar tanto todo ese lado creativo que tenía dentro. Y ahora, por todos los cambios que han habido de la sociedad, etcétera, yo en mi caso sí puedo elegir dedicarme a la creatividad. Entonces, sí, hacer de eso una carrera, una profesión, ¿no? Como que sea no una opción. Que dentro de tu parámetro de opciones profesionales, la creatividad sea un camino. Que eso está buenísimo. Entonces, nada, como honrando a toda esa parte femenina y creativa mía, que la tengo muy en la sangre y es como un motor que me ayuda hoy en día a toda la creatividad. Mencionabas por ahí que ligado a la comunicación estabas trabajando en marketing digital. Sí. Y también, bueno, 7 años no es tanto tiempo, pero son años en los que todo el tema digital tuvo una gran explosión y un gran desarrollo. ¿Cuánto tuvo también eso que ver, no? Y las redes sociales, y charlábamos un poco fuera del estudio, el impulso que fue Instagram como herramienta aliada, ¿no? al desarrollo de tu carrera y de la difusión del arte que haces. Sí, total. O sea, yo veo que, como dijiste, hice muchos caminos, psicología, comunicación, y que a veces decís, ¿por qué estudié tanto cuando ahora me dedico? Pero creo que todos esos caminos me llevaron a hoy en día poder estar potenciando mi arte a ese nivel, porque cuando yo empecé a pintar, como trabajaba en marketing digital, me era muy fácil todo lo que era el Instagram, promocionar, como que supe cómo comunicar mi propio arte, y creo que eso me ayudó muchísimo a poder hacerlo para que sea más visibles para los otros. Entonces, cuando empecé a pintar y empecé a ver la típica, una amiga diciendo, yo quiero uno, y que empieza el boca a boca, exponerlo enseguida a Instagram, y ahí justo el Instagram como herramienta tuvo un boom. Entonces me ayudó muchísimo a, dentro de mis herramientas, poder mostrarle al mundo mi arte. Porque creo que antes era más tradicional, a través de una galería, era como un proceso que uno no tenía tanto control, sino que dependía más de otros. Y Instagram es como más democrático. Formalidades, capaz, ¿no? Que Total. había que cumplir. Entonces eso, Instagram la galería, como, el museo, ¿no? Claro, pasos a seguir que dependés mucho de otras personas. Entonces Instagram es muy democrático en el sentido de te da las herramientas para vos. Si tenés disciplina, empeño y le pones mucho trabajo, te permite mostrarle al resto lo que estás haciendo. Y eso me parece buenísimo porque es más accesible a todos. ¿Así llegaste al máster en Barcelona o así? ¿A dónde llegaste? ¿Qué fue lo más loco, capaz? ¿O a dónde llegaste gracias a esas herramientas? A esas herramientas, sí, creo que el máster en Barcelona fue como por todo lo que implica el máster en Barcelona, mudarte de país, dejar todo lo conocido para ir a la incertidumbre total y buscar más. Y el máster en Barcelona estuvo buenísimo porque lo que me hizo fue unir todo lo que es, porque hice dirección de arte, todo lo que es el arte, pero también a través de la comunicación. Porque algo que me encanta, y que eso vengo muy de la rama de la comunicación, es a través del arte comunicar un concepto creativo, como ir un poco más allá y comunicar algo. Entonces el máster fue como que englobó todo eso y me potenció mucho en todo ese sentido. Te dio como más herramientas. Claro, más herramientas, conocí gente del rubro, me abrió la cabeza en muchos sentidos, me inspiró, es como... Siempre creo que aprender y estar estudiando
siempre es esencial porque te va abriendo la cabeza y te va evolucionando. Y yo lo mencionaba en la presentación, pero estando en Barcelona fue que te surge la invitación para representar a Uruguay en el Mundial de Qatar 2022. Sí, total. ¿Cómo es esa invitación? No, insólita. Estaba un día además, no sé, como que te iba un domingo a las 5 de la tarde cuando decís no sé qué hacer, y me llegó un mail diciendo que estaban interesados en mi arte, que tenían una propuesta para el Mundial, y yo dije spam, la típica que ganás un sorteo de un viaje a Miami. Y no, les respondí medio como... ¿Era un mail del ministerio? Era un mail de la agencia de publicidad de Turismo Qatar. Y les respondí como respetuosa, pero medio desconfiada. Y ahí me mandaron un documento de confidencialidad. Y ahí dije, bueno, esto creo que es real. Y ahí empezó todo el proceso, me pidieron que haga un proyecto creativo con la idea. La idea era intervenir un arco asociando Qatar, Uruguay y el fútbol. O sea, encontrar un concepto creativo que englobe las tres. En común. Claro, que englobe las tres patas. Y eran 15 arcos de los países que tenían una Copa del Mundo. Iban a estar en puntos emblemáticos de Qatar. Entonces, nada, ahí empecé todo el proceso creativo de qué hacer en el arco. Además, yo venía muy del formato lienzo y pintura. Entonces, claro, era como... que eso capaz que era difícil para poner en un arco. Era salir del lienzo y en un país totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, en un momento muy importante para todos, porque el Mundial es como que trastoca todos los rincones del mundo. Y nada, y llevar mi arte y poder representar mi país. Era como... surreal todo, y nada, y ahí fue como que me focalicé y traté de ser fiel a mi arte, que lo que siempre trato es como transmitir mi mensaje y siempre apelar como a las emociones, al sentimiento, como y más a lo positivo. Entonces busqué como un concepto que englobe las tres patas y vaya un poco más allá de lo típico de mostrar del país o etcétera. Entonces vi que tanto Uruguay como Qatar son países que se han ido transformando mucho con los años, han evolucionado, son países chiquitos que han logrado potenciarse, y también cómo transforma el fútbol a una humanidad entera. A mí algo que me encanta del fútbol es que en una cancha te pones la camiseta y son todos iguales, es como que transforma todo... al humano entero. Entonces, nada, encontré como la transformación como concepto creativo y la mostré a través de las mariposas, que yo tengo algo con el símbolo de mariposas y la transformación. Entonces, en el Tenemos arco... por ahí unas imágenes que capaz que ahora las podemos ver y obvio. Se va a entender bien el concepto que usas. Ahí va, todas las mariposas. Entonces, lo que logré... Ahí, para los que nos siguen en la edición en video lo vemos. Ahí se ve... Porque eran mariposas en acrílico. Claro, lo que hicimos fue imprimir 2.000 mariposas en acrílico transparente. Entonces la idea es cuando yo llegué a Qatar, que fui en un total de 8 días, cuando yo llegué a Qatar las moldeamos para que parezca que estuviesen volando, porque iban a estar colgadas con cuerda de piano, porque necesitaba un material para colgarlas, pero que no sea tanza, porque un vientito... entreverado todas las mariposas. Entonces tenía que ser algo tenso, algo más firme, pero que tenga como esa visión de que estuviesen volando. ¿Las moldeaste con calor? Las moldeamos con calor y después las pinté todas con mi técnica soplido, una a una. Llegó un momento que veía mariposas cerrando los ojos. Y nada, fue una experiencia increíble porque además tenía 2 chicos que me ayudaron, uno de Ghana y otro de Kenia. Que ahí se ven en el video. Ahí se ven unos Qué genios. Increíble. Sí, te iba a preguntar si eras vos sola trabajando en los 1000 mariposas. No, tuve un equipo con ellos, unos genios. Llegó un momento que pintaban conmigo. ¿Y en 8 días lograste? En 8 días logré. Todo. La idea era que trabajara unas horas y después pudiese conocer el país, el desierto, etcétera. Pero la obra llegó a ser tan compleja de pintar 2.000 mariposas que nada, tuve que cancelar todas las actividades y solo estuve en el galpón pintando. Pude conocer alguna cosita, pero no mucho. Pero nada, a mí lo que me importaba era que la obra quede bien. Y la experiencia de estar llevando mi arte a Qatar y estar en un galpón pintando era increíble. Entonces, y después quedó expuesta durante el tiempo que duró la Copa del Mundo. Estuvo expuesta en un shopping, que era el más moderno, en Doha. Y quedó expuesta todo el Mundial y después 2 meses más. ¿Y qué repercusiones tuviste? No, increíble. Todavía no puedo creer. Me empezaron a llamar de todos lados preguntándome como
el por detrás de la obra, gente que fueron al Mundial, me mandaban fotos con el arco, gente de cualquier del lado, de Rumania, Bulgaria, y no podía creer que estén con mi obra ahí. ¿Y tuviste oportunidad de recorrer las otras piezas de arte de los otros países? No, porque nosotros fuimos en septiembre. El Mundial fue en octubre y nosotros fuimos a realizar las obras en septiembre. Yo coincidí con el artista argentino, que un genio. Estuvo buenísimo porque ir a un país tan diferente, siendo mujer, sola, etcétera. Estuvo bueno porque hicimos como equipo y nos apoyamos mucho. Pero con el resto de los artistas no coincidí, fueron después. Nosotros fuimos los 2 primeros. Ah, mira, así que pintaste las mariposas, dejaste todo instalado sí, y lo dejé en manos de ellos. Y volaste vos también. Sí, total. Buenísimo, tremenda experiencia. Sí, increíble, la verdad, increíble. Bueno, nos quedamos con ese cuento, con las imágenes que la verdad que están buenísimas. Nos vamos a la tanda y después vamos a seguir conversando, que quiero que me cuentes un poco de la obra y de todo ese proceso creativo también. Ya volvemos. Seguimos en la conversación. Hoy nos acompaña en el estudio Josefina de León, artista plástica, por supuesto. Recién nos contaba de una experiencia increíble en Qatar, pero además tu obra, Josefina, estuvo en varias ciudades exponiendo y vendiendo. Estuvo en Miami, en Berlín, en Nueva York. ¿Cómo llegaste a exponer en todos estos lugares? Bueno, y nada, a medida que fui mostrando mis obras, por suerte fui llegando a personas que se fueron interesando en curadores, en poder llevarlos a otros países. La primera grande fue en Nueva York, que fue para Galería Agora, que es una galería americana, que me contactaron desde allá. Y nada, y tuve la oportunidad de llevar las obras y exhibir. Por suerte además me acompañaron un grupo de amigas, fui acompañada y fue una experiencia increíble. Y esa fue la primera vez que expuse en el exterior. ¿Eso cuándo fue? Eso fue en el 2021, en septiembre. Sí, en septiembre de 2021. Y nada más tuve la oportunidad de poder vender todas las obras. Fue como una experiencia que no daba crédito. Y nada, y después estuve expuse en París, en el Carrusel del Louvre, el Madrid, el Luxemburgo, nada, ahí fue como el puntapié y empecé a animarme como a que llevar. Se aceitaron los engranajes y empezó a suceder. Y una cosa fue llevando a la otra y tuve la oportunidad de poder mostrar un poquito más lo que hago al resto del mundo. Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso creativo, ese lo que hago? Ese es lo que hago. Sí, están... ¿Cómo se da? Estamos viendo algunas imágenes. Ahí va. Esa es de las últimas obras que hice. Nada, el proceso creativo es como mega personal según cada artista. Muchas veces trato de como a veces lo haces tan por instinto, trato de como bajar y observarlo para entenderme más a mí también como artista. Y nada, mi proceso creativo está muy ligado, como te decía hoy, a mis emociones y sentimientos. Siempre que, aunque piense que no, siempre lo que termino pintando está muy ligado a ese momento que estoy viviendo o, no sé, algo que quiero transmutar en mí, etcétera. Entonces, nada, lo que yo transmito en el arte es como todo mi mundo interno, que a veces con palabras o con otras formas me cuesta un poco comunicarlo, y lo hago a través del arte. Entonces siempre sale como de una emoción o una vivencia, y me enfrento frente al lienzo en blanco y digo, bueno, ¿qué siento? Y me empiezo a dejar llevar. Muchas veces no sé en qué va a quedar, que eso me fascina porque es todo muy espontáneo y todo va surgiendo y al final es como un desorden perfecto que generó algo nuevo. Y entonces eso, siempre está como expresando algo mío interno. Uh-huh. Hay una serie, vos hablabas, transmutar, y hablabas de las emociones y los cambios. Bueno, hay una serie de hecho que se llama Metamorfosis. Total. Que es una de las más recientes, no es esta del mismo molde que tenemos en el estudio, pero son derivadas, van unidas. Van derivadas, claro. Metamorfosis fue como bastante importante porque, como yo te contaba, yo generé mi propia técnica soplando y había como generado un estilo muy, muy marcado en mí. Y bueno, viste que en todo el proceso creativo, etcétera, surgen muchas inseguridades, muchos miedos, etcétera. Entonces me empezó a pasar que yo misma, mi cuerpo me pedía como pintar otra cosa,
pero mis capaz inseguridades o presiones o miedos me hacían seguir por ese estilo, aunque yo ya no lo sentía. Entonces ahí fue cuando me mudé a Barcelona, rompí con muchas cosas, como salí de mi zona de confort, de lo conocido, y ahí empecé como un proceso a animarme a aceptar que mi estilo que había venido haciendo siempre iba a ser mío y siempre lo iba a tener ahí, pero me podía animar a hacer algo. Otras cosas. Claro, yo sentía que si cambiaba, iba a dejar de ser artista, no sé, todas esas inseguridades que a veces nos ganan. Eso me sirvió mucho ver artistas famosos, cómo han ido mutando y son por etapas, como más flexibilidad al crear y no estar tan rígidos. Tener que seguir haciendo lo mismo. Siempre. Algo por algo que no te lo dice ni nadie, es uno mismo, las exigencias que se pone uno mismo. Entonces ahí me dediqué en procesar todo eso, como sanar esas inseguridades y animarme a empezar a experimentar más, a buscar otras formas y a escuchar un poco más mi cuerpo y qué me pedía crear. Y ahí nace esta serie que es Metamorfosis, que son como formas más orgánicas y que va un poco de la mano de como generar... Siempre me pasa que veo formas en las nubes, en manchas de humedad, no sé, y me encanta como pensar qué formas veo yo o qué me lleva, como de una forma muy abstracta que cada uno vea una forma diferente o le dé un sentimiento. Como que generar una forma orgánica y que el espectador le dé un significado. Y cada espectador le dé un significado diferente. Entonces fue como un poco en ese camino. Y esta última... es como una línea de esa misma. Pero esta última es mismo molde. Mismo molde. Pero esta serie habla un poco más de las relaciones humanas, cuando sentís en esas relaciones que son tan hermosas, que te potencian tanto como persona, que salen como de un mismo molde. Las dos libres, las dos fluyendo, pero que tienen una conexión, que se potencian y nada, eso, parece que son dos personas de un mismo molde. ¿Y siempre trabajas en series? La verdad que no. Al principio iba pintando como muy desorganizada lo que me iba surgiendo. Últimamente me traté de organizar un poco más, no sé si porque fui creciendo la edad, en series, pero va dependiendo según el tiempo. Hoy en día, como veo más mis estilos marcados, por ejemplo, la técnica del soplado, metamorfosis, mismo molde, sí sé como encasillarlas en cuál están. Pero capaz que mañana pinto una del mismo molde y capaz que en 2 semanas pinto de la primera. Es como que me dejo esa libertad de ir creando lo que voy sintiendo. Porque siento que ahí creo una obra mucho más natural, espontánea y más rica, porque fue como mi libertad está totalmente transmitida ahí. En cada obra. ¿Y cuáles son los proyectos futuros? Porque pintar sobre el lienzo sigue siendo una constante, pero también en esa búsqueda de experimentar, de probar cosas nuevas, estabas probando con objetos y con indumentaria. Sí, total. Eso, me encanta la creatividad y me encanta llevar mi arte como a muchos formatos. Lo de Qatar me dio un poco eso, como me obligó a salir del lienzo y ahí me abrió los ojos de decir, puedo llevar mi arte a otros formatos. Entonces ahora estoy con un proyecto de crear prendas con mis propios diseños y también un poco con mis mensajes que me gusta un poco transmitir, positivos, del arte, etcétera. Y también con objetos de diseño que me encanta la decoración, estudié diseño de interiores en Barcelona y nada, llevar un poco... Bueno, es de vuelta un poco mezclar todo lo que fuiste estudiando. Total, es que creo que lo hermoso es que todo se vaya nutriendo de diferentes patas y crear algo único con tu impronta. Entonces nada, estoy en ese camino. ¿Y en qué etapa está? Está en realización, ya hice la primera tanda de prendas. Por suerte fue un éxito y los vendí todos. Hice chiquita como para probar y ver cómo repercutía. Se la mostré a mis amigas, a mi familia y ya volaron. Siempre me están apoyando. ¿Y qué tipo de prendas? En esta ocasión hice buzos y remeras. Pero mi idea es hacer bolsos, es como llevarla cada vez más. Pero soy muy ansiosa, entonces me autofreno y digo, paso a paso. Ahora buzos, remeras, después bolsos, e ir viendo. Pero en eso, estoy como también viendo en qué prendas me siento más cómoda. Como siempre trato de ir escuchándome y no forzar tanto, porque ahí es cuando todo se entorpece un poco.
Entonces, en eso. ¿Y qué tipo de estampas? ¿Parecidas a las que haces en el lienzo o va por otro lado? Sí, estos buzos son los mismos. Por ejemplo, hay una remera que es del mismo molde de la obra que tenemos atrás. El diseño... Así le damos algunos datos a los oyentes, sí, y pueden mirar después en tu Instagram ya también. Total. Todavía no lo publicidad. subí al Instagram, pero en breve estoy haciendo el e-commerce y para ya subir todo. Y nada, la idea es que los actuales son obras que las llevé a digital y las plasmé con serigrafía, las plasmé en las prendas. Es como un poquito del arte en la llevado en las prendas. Claro. ¿Y los objetos? Y los objetos, estoy usando material acrílico y un poco vienen más en la línea de esta serie de Metamorfosis que hablábamos, de generar como formas irregulares, orgánicas, en objetos típicos del hogar, como posavasos, individuales y etcétera. ¿Hay planes de alguna exposición también? Sí, ahora en octubre tengo en Nueva York con Galería Sur y en diciembre también en el Art Basel en Miami. Y por ahora eso, estoy como con la cabeza en eso y nada, deseando que lleguen más oportunidades y más oportunidades que me desafíen a nivel creativo de proyectos que me fascinan. Además tenés tu propio taller, o sea... Tengo mi propio taller. En tu casa donde estás creando todo el tiempo. Me mudé a Parque Rodó cuando volví a Barcelona y ahí tengo mi propio taller y tengo un paticito que me fascina pintar ahí y nada, lo voy acomodando de a poco. ¿Cómo es ese espacio? Contanos para que nos vayamos como con una imagen y podamos cerrar la entrevista con esa imagen. Lleno de cuadros, lleno de colores, pinturas. Trato de ser un poco ordenada porque a veces me abrumo cuando está muy desordenado, pero también lo dejo ser. Y nada, lleno de pinturas por todos lados y pinceles. ¿Tenés una rutina para pintar o No, es cuando...? Clave, siempre música. Me gusta estar bastante sola cuando pinto, porque es como que me entro en un mundo que si venís y me hablás, me sacás como de la estratosfera. Y nada, siempre música es como esencial. Y siempre lo que trato de hacer antes de empezar a pintar es bajar un poco, conectar un poco con eso que quiero pintar, elegir los colores. Antes me pasaba que por la vorágine del día a día era tipo, tengo que pintar este cuadro corriendo. No, ahora trato de o meditar antes o bajar un poco para estar 100% conectada conmigo y con mi creatividad y poder plasmarla en el lienzo. Perfecto. Nos quedamos con esa imagen y con todas las novedades. Después cuando tengas más datos nos las pasás, así los vamos compartiendo con la audiencia. Encantada. Muchas gracias, Josefina, y bueno, toda la suerte en estos nuevos emprendimientos. No, gracias a ustedes y gracias por dar este espacio que para el artista es tan importante, mostrar un poco el por detrás de su obra. Bárbaro. Bueno, quedamos conectadas. En este espacio de recomendaciones les cuento que este viernes 20 se inaugura la muestra de 35 artistas que fueron seleccionados en la edición número 61 del Premio Nacional de Artes Visuales Clever Lara. La muestra es en el EAC, en el Espacio de Arte Contemporáneo, y en base a esta muestra el jurado tiene una nueva etapa de deliberación, en donde otorgará los primeros premios dentro de las obras seleccionadas. De allí saldrá la obra ganadora del Gran Premio de Adquisición MEC, que recibirá 350.000 pesos. Además, habrá 3 premios más. Entre los artistas que fueron seleccionados y que ahora están exhibiendo sus obras en el EAC, hay varios artistas que pasaron por el estudio del ciclo de arte UI, como Adela Casacuberta, Manegur Méndez y Miriam Cini, por ejemplo. Así que es una buena oportunidad para volver a ver sus obras. Las obras van a estar expuestas varias semanas en la sala Arenal Grande del EAC, que queda justamente en Arenal Grande 1930. Ahora sí, nos despedimos. La entrevista con Josefina de León queda disponible en un ratito nada más en todas las plataformas de la radio. Nosotros nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias.